Hola, me llamo Luca Casalengua y voy a presentar mis cuadernos de campo, que tuve que conseguir dos porque antes estaba con otra profesora y eso, pero bueno. Em, para empezar, esto es lo que empezamos a hacer con la otra profesora, unos análisis de escalas de grises, bueno, esto, hacer algunos apuntes, aquí con fotos, se ha desteñido un poco, pero fotos, el notan, otro de escala de 3 grises, aquí de nuevo, esto es un esquema estructural y el notan, aquí lo mismo la fotografía, el esquema estructural y el notan y la escala de 3 grises y lo mismo. Aquí hice un pequeño estudio de gallinas porque es una escultura que estoy haciendo en modelado, y aquí intenté hacer un pequeño boceto de una montaña de ropa, pero no salió muy bien. Espérate que ajuste un poco la luz. Aquí es un pequeño boceto de mi mano a línea y lo mismo, el boceto de la escultura, de la estructura interna de la gallina, que hice un boceto a línea también. Lo mismo pero de mi gato. Aquí es que tenía unos acrílicos encima de la mesa y decidí dibujarlos con rotuladores y eso, para que quedase un poco así más contrastado. Este es un dibujo de mi novio que se pasó por la facultad. Esto es pintura que me sobró de estar pintando en clase, que al final acabé haciendo un boceto de mi cuarto, de una de las paredes. Voy a hacer muchos trabajos, en plan, hay muchos trabajos en horizontal, me gusta más el formato apaisado. Esto es un día que fui a comer ramen y le hice una foto y hice el esquema estructural y luego pues lo aboceté un poco en acrílico. Estos son diferentes utensilios de cocina. Esto también es un dibujo que también estaba abocetado de un día que fuimos a comer, pero se quedó un poco así, pero realmente me gustó porque queda como un poco más conceptual. Aquí empecé a buscar imágenes por internet. Esto es una especie de boceto a 5, en escala de 5 grises creo que eran, de una foto de un perrito caliente. Aquí estuve probando unos rotuladores que me regalaron, que son así como finos y cómo quedarían superpuestos y a línea y eso. Aquí de nuevo más fotos por internet, unos tubos y pinceles que tenía por mi cuarto. Aquí de nuevo otra foto que tenía por internet, que la hice con lápiz rojo y azul. Me gustó mucho cómo quedó el acabado, así como suave. Aquí otros rotuladores que me regalaron, que son como subrayadores de colores, ver cómo funcionarían superponiéndose y eso. Aquí otro día aquí, así es así. Otra imagen por internet que no se ve muy bien, pero sí hice una especie de boceto rápido así con lápiz. Y bueno, estos son unas cosas que tenía encima de mi cuarto, hecho con tinta y con los rotuladores que antes he mencionado. Aquí es una parte de la facultad que hice rápidamente a lápiz, en escala de 3 grises creo que era. Luego esto es con lápiz azul, una imagen que encontré por internet. Vale, he cambiado un poco la luz que se veía un poco mal. Aquí un poco jugando con acrílico que me sobró, haciendo un poco más así conceptual
con acrílicos, así un poco rápido. Esto es que estaban encima de mi mesa y me gusta mucho el uso de manchas así un poco sin forma y luego darle un poco más de contornos con tinta. Aquí de nuevo cosas que había encima de mi mesa, es una peluca con el estuche y todas esas cosas. Aquí se va a ver bastante poco, pero es una foto de mi gato en sus rayadores. Lo que pasa es que ha traspasado el dibujo de atrás y no se ve muy bien. Aquí es lo mismo, pero un poco más ampliado y debe ser que ha traspasado un poco. Y bueno, aquí estos son unos dibujos que hice justo antes de empezar el cuaderno, que me gusta mucho este estilo y bueno, pues hice un par de dibujos. Vale, uy. Pasamos al siguiente, ya el de color rojo. Aquí empezamos con un boceto a lápiz de mi gato. Luego aquí intenté hacer, pues en escala de 3 grises, un pequeño bodegón. A escala de 3 grises, otro bodegón y luego, bueno, el Sunnotan. Y otro boceto de mi novio y como con una especie de nota en la línea. Esta es una imagen de unos gofres que me gustaron mucho, que encontré por internet y la intenté hacer como también en escala de 3 grises, aunque se me fueron un poco. Estos son unos macarons que hice también un poco a línea. Aquí está, bueno, hice en esta esquina el boceto estructural, son así sencillos. Esto de nuevo es otro boceto que volví a hacer como a línea así rayada. El que está el boceto estructural aquí abajo y una especie de escala de 3 grises arriba. Aquí de nuevo un boceto en escala de grises de unos cascos y con su notan aquí chiquitito. Esto es en clase. Una amiga mía tenía un estuche encima de la mesa y me gustó cómo estaba puesto, así que hice así como rápido con uno de estos rotuladores que me regalaron, a línea. Luego aquí me sobró pintura de esta color como rosita. Hice un notan de un zapato de plataforma que tengo. Aquí como medio bodegón que se formó al detener las pinturas frente al caballete. Esto es una cosa que me encontré por la calle y me hizo mucha gracia, un poste con un guante, entonces decidí hacerle una foto y le hice un pequeño boceto en el cuaderno. Esta es una mochila que tengo, que lo hice con subrayadores y le hice la sombra en rosa. Que no entra. Aquí tenía un ventolín de estos, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía unos por casa por alguna razón, y decidí hacerlo primero a lápiz, con lápiz este azul y rojo, que de hecho esta parte morada está formada por la combinación de ambos colores, y con otros rotuladores que tenía pues decidí hacer exactamente lo mismo, pero para que se viese como el contraste de las dos técnicas y experimentar un poco con eso. Luego aquí este es la caja de mi aparato, que lo hice también con el lápiz azul y rojo, y aquí un pequeño notan de la forma. Esa es la planta cero del edificio, que me senté ahí en una ventana y me puse a dibujar más o menos lo que veía. Así también practicar un poco la perspectiva y los puntos de fuga y eso. Luego aquí estos unos carteles que hay por la facultad de como una persona con una capa, que se llama Comedia sin título, que me hicieron mucha gracia y también quería estudiar un poco los pliegues de la ropa, entonces decidí hacer un pequeño boceto a línea rápidamente.
Aquí también, como he dicho antes, me gusta mucho el usar una mancha y luego definirla con líneas. Entonces hice 2 botes de acrílico con manchas para luego repasarlos con una estilográfica de estas. Aquí estos de nuevo son unos personajes que tengo yo que me gustan mucho, que estaba un poco estresado, así que decidí dibujarlos y bueno, que me gustan mucho. Este es mi gato, que duerme de algunas posiciones un poco raras a veces y se mueve mucho cuando duerme. Entonces decidí dibujarlo de una posición y luego a la que se movió después. Ese es un pequeño no tan inverso de un bodegón que encontré por internet, que no se verá mucho, pero le puse una línea blanca con un rotulador para señalar dónde estaban los puntos más claros. Aquí esto es el boceto en papel, un poco más o menos lo mismo que esto. El boceto... Uy, está un poco roto aquí. En cartulina negra con pastel blanco que hicimos para el trabajo 3A. Y aprovechando que tenía este papel negro, hice un recorte para hacer como una silueta y con el negativo, o bueno, con el positivo, hice una especie de negativo en la otra parte de la página. Aquí dibujé como mi mano con el móvil en un espejo, está pintada de negro para señalar como por dónde va, porque no se diferenciaba mucho con todo este traspasado. Aquí encontré unos posits que tenía por casa y decidí usarlos hasta la saciedad. Así que sí, los introduje dentro de los bodegones como para darle también un poco un toque de color. Aquí esto es una estantería que tengo yo en mi casa. Aquí unos rotuladores de estos de alcohol como los que he usado antes. Una foto que tenía una especie de nota, una línea y bueno, también un poco a lápiz de una foto de unas botas que me compré. Aquí está mi botella de agua, también a línea. Un bote de pegamento que tenía por casa. Aquí es que estaba en el metro. Estaba en el metro y pues decidí pues más o menos dibujar algunas partes que veía, las sillas, la entrada. Sí, más o menos alguna de estas barras de agarrarse. Aquí hice un boceto esquema estructural de mi mesa llena de cosas, porque siempre está llena de cosas. Aquí de nuevo otros bocetos en el metro. Ay, bueno, esta parte de aquí que no me gustó mucho, pero es otros bocetos en el metro. Aquí probando de nuevo los rotuladores de alcohol, dibujé un pez. Esto es un notan de una estantería que tenía en casa de mi abuela, que tenía como una especie de armario súper grande, oscuro, y me gustó mucho. Aquí está mi lámpara, que me gusta mucho porque le puse el fondo con estas formas medio geométricas y queda como muy, no sé, vintage. Aquí pues me puse a hacer notans de todo lo que había por mi casa. Eso es un reloj con un cubo que tengo en mi casa, unas fotos, un jarrón con unos libros, aquí otra foto con unos otros libros también. Esto creo que era unos libros con una especie de maceta, si no recuerdo mal, un alargador. Y estos son 3 partes de la tele que, como ya era de noche y estaba un poco oscuro, pues se vieron muy contrastados. Aquí esto es un poco boceto o esquema, que me gustó hacerlo como en negativo cada uno de qué iban a ser mi trabajo final. Sí, bueno, me gustó mucho el contraste entre cada uno de los colores, así que sí, bueno.
Esto aquí me puse a hacer bocetos de encaje porque me dijo Paloma que necesitaba practicar el encaje, así que lo hice un poco así más hasta la saciedad, más o menos. Es como acuarela, creo que era. Esto es de una esquina de mi cuarto, el radiador. Aquí esto es una silla con cosas. Aquí hice otro bodegón que se formó mientras estaba pintando, que de paso pues puse todos los colores que tenía y una especie de escala de grises para más o menos que se vea comparado. Y bueno, aquí se me olvida decir un pequeño notan de este esquema estructural, bodegón más o menos. Se me ha traspasado un poco la pintura, debe ser que no estaba muy seca. Bueno, aquí de nuevo un poco de encaje para mi habitación llena de cosas y así más o menos practicar qué proporciones tiene cada cosa y bueno, que me empiece a salir mejor eso del encaje. Aquí de nuevo usé los papeles y con una foto de una cadena que encontré por internet pues quise hacerla como así contrastada y en diagonal encima de los papeles de colores. Creo que queda muy bien. Aquí también un papel de este craft que tenía por casa. Hice un paisaje en 4 tonos, así de como una montaña con un laguito. Aquí, aprovechando que tenía los papeles de colores, pues en cada uno de los recuadros hice un pequeño bodegón. No sé si verá muy bien. Aquí de cosas que tenía de estar pintando y eso, los zapatos. Aquí de nuevo notans de cosas que tenía por casa. Esto creo que eran unos zapatos. Esto eran unas reglas. Bueno, muchas cosas. He pintado casi toda mi casa. Aquí de nuevo me fui a comer a un sitio. Hice un pequeño así boceto rápido para capturar el momento y bueno, su esquema estructural. Aquí hice un pequeñito estudio de como el esqueleto de una serpiente y algunos dibujos de una serpiente. Y bueno, pues modificando un personaje que ya tenía, pues lo transformé un poco en serpiente. De nuevo, personajes que me gusta crear. Aquí de nuevo un notan de una botella. Bueno, un par de botellas de hecho. Tienen unas formas así un poco contrastadas, raras. Aquí como para mirar patrones de siluetas, de farolas, edificios, arbolitos. Aquí unas de mi gato, un sacapuntas, una huevera que tenía por casa. Esto de nuevo, practicar un poco encaje, practicar un poco tener correcta la forma de las cosas. Esto es un bote que tenía por casa, unos volantes de una falda, verduras, tipos de faldas que me gusta a mí mucho trabajar sobre telas y eso. Luego volviendo a usar los rotuladores de alcohol, lo que se veía desde mi ventana. No sé si verá muy bien. Un boceto de mi novio en el ordenador. Su estantería. Su lámpara, un notan así rápido. Luego otro notan de su escritorio. Tenía una vela y me gustó mucho hacer como el encendida y apagada. Su botella, que me gustó mucho usar los rotuladores para hacer como ese brillo metálico. Y bueno, aquí pues vi que la forma que tenía se parecía más o menos a un lazo, entonces repasé con el delineador y luego hice como una especie de lazo también, pero con las formas más simples para a ver si se entendía. Y bueno, lo volví a repasar por detrás, esta vez con lápiz. Aquí está otra parte de su escritorio.
De nuevo, en plan, todo encajes, todo encajes. Aquí hice un notan de una pinza que tenía con una bolsa de estas de chetos encima del escritorio. Aquí un encaje de su estantería, que tenía aquí una cabeza de estas de corcho con una plantita y de esos cosas de silicona con agujeritos. De nuevo encajes de manzanas, frutas y bueno, eso. Tenía como unas cajitas con un pañuelo por encima, así con tinta y con lápiz lo hice. Así un boceto rápido de sus zapatillas, de una máscara que tenía por allí. Uy. Luego unas comidas, pizza, tarta, una de estas crepes, helado. Luego en su salón tenía una planta de estas de aloe vera, así que la hice así rápidamente con lápiz. Luego una maceta que tenía por allí también. Ay, no sé si verá muy bien. Luego otra estantería que tiene en su salón, que tiene como esas radios antiguas que se giran con así de madera. No sé muy bien cómo definirlo. Ya esto es el esquema estructural que hice. El notan, no sé si se verá muy bien, el notan, y bueno, en escala de 3 grises de mi trabajo final de pintura. Y bueno, pues hasta aquí es. O sea, tengo estas páginas, pero porque ya se cumplieron con el otro cuaderno. Y bueno, sí, espero que os haya gustado. Chao.